Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Melissa Ayala. Vamos a debatir sobre lo bueno, lo malo y lo feo de este 2025. Después, con Eduardo Bojorquez, voy a hablar del Día Internacional de la Corrupción y la posición que tiene México en el ranking mundial. Y finalmente, con Óscar Ocampo, analizaré la amenaza del presidente Donald Trump de Estados Unidos de imponer un 5% de arancel a las exportaciones mexicanas porque México está violando un tratado de aguas de 1944. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este ha sido un año muy intenso. Ayer lo decíamos en la mesa de los lunes. La verdad es que ha habido muchas noticias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Hoy, en la mesa de los colaboradores de los martes, vamos a debatir precisamente lo bueno, lo malo y lo feo. Digamos, pues, lugar común que se utiliza usando el título de la película, de esa gran película, de ese gran western que se fue Lo bueno, lo malo y lo feo de Sergio Leone. El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. Bueno, pues saludo a Vanessa Romero. ¿Qué tal? Muy Vanessa, buenas noches ¿cómo estás? A todos. Carlos Bravo, Regidor. Y en esta ocasión nos acompaña Melissa Ayala. ¿Cómo estás, Melissa? Todo muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Entre otras cosas, pues te tuvimos varias veces 2025 sí. para nuestra fortuna. Y pues empezamos con lo bueno. A ver, lo bueno, la presidenta va a decir. Uy, sí, ya lo veo venir, Vanessa. Respétame. Bueno, para este programa me puse a pensar en una buena noticia de este año y me encontré con 13.4 millones, Leo. Entonces yo creo que la noticia más importante de este año, al menos a nivel nacional, es esa, que tuvimos conocimiento de ella a partir de lo que publicó el INEGI en agosto de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, y es que a partir de las políticas económicas del obradorismo, particularmente las laborales, mejor salario, desaparición de la subcontratación, del outsourcing, mejor reparto de utilidades. Durante el sexenio anterior salieron de la pobreza 13.4 millones de personas. Y para poner en proporción un número tan grande de personas, que sepamos que es algo así como 154 veces retacar el Estadio Azteca. Y recordar también otras buenas noticias que vinieron en conjunto con esa, porque no vino sola, y es, por ejemplo, que todos los deciles del país, es decir, desde los más ricos hasta los más pobres, ganamos más. Sobre todo los más vulnerables, 34% más, pero todos ganamos más. Segundo, que somos un país mucho menos desigual, que nunca habíamos sido tan iguales, al menos desde que lo medimos, desde 1984. Se dice mucho, pero no está de más repetirlo, que somos el país más igual de todo el continente después de Canadá. Si antes la diferencia entre los más ricos y más pobres era de 21%, hoy es de 14 veces. Y finalmente, y la noticia más reciente, es que a diferencia de lo que sucedía con Fox, con Calderón, con Peña, en donde el salario mínimo se incrementaba lo mismo que la inflación para que nos siguiera alcanzando para lo mismo, es que pues de aquí al 2030 el objetivo es que nos alcance a todas las familias mexicanas, al menos para 2.5 canastas básicas, y lo que se anuncia la semana pasada es precisamente ese incremento gradual del salario mínimo para que pueda lograrse en 2030, aunque bueno, en la frontera ya alcanza para 2.8 canastas básicas en la frontera norte. Entonces, pues ahí está, qué duda, la mejor noticia del año, el reconocimiento de un logro histórico del pasado y también pues una promesa que se va materializando para el futuro para las familias de México. Sí, no, sin lugar a dudas, incluso para los que no comulgamos con la 4T, que ideológicamente los vemos con resquemor, pues sí es un logro que todos tuvimos que reconocer que se logró, ¿no? Ahora hay muchos retos hacia adelante, sin crecimiento, se logra esto sin crecimiento económico, la verdad es que es todavía también hay que reconocerlo, pero sí, sin duda, sí, yo creo que tienes razón, es una muy buena noticia, no necesariamente de este año, pero es el reconocimiento
del sexenio Pues del... es que fue. noticia de este año. Es noticia de este año, pero no tiene que ver con este año. Correcto. ¿no? Así es, Pero, así es. pero pues sí, digo, y a la 4T le vino como Claro. anillo al dedo, la verdad, fue un bálsamo enorme. Esa noticia ha sido, creo que, lo que más legitimidad y credibilidad le ha dado a Así ese es, proyecto. Desde luego, y pues hay explica- que reconocerlo. Y Hay que que explica por qué reconocerlo. tanta gente la apoya. Sí, no, hay que reconocerlo. Sin duda, Carlos, lo bueno Pues de mira, este año. yo en esta vamos a coincidir Vanessa y yo, aunque Sí. para no ser repetitivo, ya hablabas tú, digamos, de la dimensión política o de la dimensión económica, pero para mí el tema en particular, el éxito de la política respecto al salario mínimo, la noticia, ¿no? Me parece lo mejor del año, y para no ser repetitivo, diría desde un punto de vista como de historia intelectual o de análisis de la política pública. Porque Eso. más allá de, digamos, obviamente, del efecto de que más de 13 millones de personas salgan de la pobreza, ¿no? El efecto que tiene en general en términos de incrementar los ingresos, ¿no? Toda la parte que se cuelgue en la medalla política, todo eso pues, sí está muy bien y tal, pero hay una parte en la que esto es muy interesante porque hubo un debate, una batalla entre política e intelectual respecto a cambiar la política de salario mínimo que venía desde el sexenio de Peña totalmente. Nieto, Sí, sí. ¿no? Y se armó No, ahí bueno, primero... desde antes, ¿no? Yo creo. Bueno, yo le identifico sobre todo ahí, porque se armó una coalición, digamos, entre académicos y ciertas personas que trabajaban en el gobierno de Mancera, Ricardo Sí. Becerra, Salomón Sí, sí. Chertorivsky, ¿no? Sí, que sí. empezaron a empujar Sí. ahí, ¿no? Ese debate fue muy interesante, ¿no? Porque Sí. más fue un debate... Aquí lo tuvimos, ¿eh? Sí, En sí, estas exacto. O sea, mesas de yo todo. me acuerdo mucho Claro. de haber visto los argumentos, de haber visto las resistencias, digamos, como de los economistas más ortodoxos, ¿no? Agustín Carstens. Hay un debate muy interesante también, por ejemplo, sobre cuándo se tendría que haber hecho eso. O sea, porque todo esto viene desde finales de los 80 con los Correcto. pactos de estabilidad económica, el primero de la Madrid, el segundo de Salinas, y es una política, digamos, que se adoptó en un momento de crisis como una medida de emergencia, pero que después se mantuvo a lo largo del tiempo como un dogma, ¿no? Sí. Y cuando llega esta coalición que logra de alguna manera sacudir la comodidad en la que ya estaba el establishment económico respecto a esa política, pues dicen, oye, es que esto ya no estamos en el momento en que se tomó esa decisión. Ahorita se podría cambiar y el efecto inflacionario no sería como se temía entonces. Entonces, hay toda una batalla. Bueno, y el primer paso de políticas públicas, si te recuerdas, fue quitar a los salarios mínimos, es desindexar. desindexarlo Exactamente. de multas y de Exacto. Con la pagos, UMA. etcétera, por la UMA, ¿no? Exacto. Entonces, toda esa parte, digamos, de ese debate, batalla, Sí. que, digamos, ahí, para mí empieza y termina, digamos, donde terminó. Hay también, digamos, toda esta parte de que es noticia porque todavía teníamos en ese momento un órgano autónomo encargado de evaluar el impacto de la política social. O sea, hay una ironía fascinante en el hecho de que la que constituye probablemente la mejor noticia de la 4T fue posible gracias a un órgano autónomo que la 4T desapareció, que es el Bueno, Coneval. los datos los del INEGI, ¿no? Pero INEGI nada más procesó lo que arrojó Coneval. Ahora el reto va a ser Y que lo INEGI hicieron haga. bien, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí. Lo hicieron muy bien, pero no deja de ser paradójico, Sí, ¿no? sí, el sí. hecho. Y además, me parece a mí también muy paradójico que este éxito sea, sobre todo, una política basada en evidencia. Que esta fue una decisión que se tomó con muchos estudios atrás. No fue, digamos, una Sí. consigna ideológica, no fue una ocurrencia improvisada. Esta fue una decisión que tenía muchísimo fundamento empírico detrás. Entonces, a mí me parece fascinante la historia de todo este proceso de la política pública, más allá, insisto, de los resultados que ya comentaba Vanessa, porque me parece inesperado desde el punto de vista de la propia 4T que hayan adoptado todo el mérito de haber adoptado esa política que no adoptó Peña Nieto, ¿no? Adelante, pero la historia es mucho más interesante que la grilla o que la óptica que tiene la política del salario mínimo. Me gusta mucho cómo lo pones porque sí nos sacude en el tema de los dogmas. Este era un dogma del neoliberalismo equivocado, sin lugar a dudas. Pero ¿no? hay una discusión de cuándo se volvió equivocado. Exacto. ¿Siempre estuvo equivocado? Pero yo a lo que llevo es que la 4T también tiene sus dogmas. No, desde luego. Y yo espero que también lo reconozcan que esos dogmas sí, tendrían puede que ser. cambiar. Claramente lo digo, el tema de Pemex creo que es un dogma
que nos ha costado mucho y que tienen que reconsiderar porque le está costando mucho y hacia adelante les va a costar todavía más. Pero bueno, seguiremos en ese debate, ¿no? Totalmente. Muy bien. Lo bueno de este año. A ver, creo que el 2025 es un gran ejemplo de que todo tiene su sombra y su luz, ¿no? Sí. Y creo que aquí lo que mis colegas comentan precisamente es un claro ejemplo de ello. Yo quiero empezar con lo bueno mencionando la publicación de nuestro colega Carlos Bravo Regidor de su libro, Mar de Dudas, Sí, claro. que aquí robándome la cita de la doctora Marta Lamas es uno de los libros que de este año, uno de los más estimulantes intelectualmente hablando, eso me parece algo sumamente positivo. Y ya hablando desde lo local, desde lo nacional, me parece que algo muy bueno que vimos en este año fue precisamente que empezamos a hablar de la salud mental de los hombres, ¿no? Eso me parece que es algo sumamente positivo, porque, por ejemplo, yo revisaba estadísticas del INEGI y la tasa de suicidios de hombres en nuestro país es de 11.2 por cada 100,000 hombres. Es altísimo, ¿no? Mientras que para mujeres es de 2.6, de hombres estamos hablando de 11.4. Que es significativa Es sumamente diferencia. significativo y además esto nos obliga a voltear a ver cuáles son las oportunidades que se le están dando a los hombres jóvenes en nuestro país. A los hombres en general, pero a los hombres jóvenes en nuestro país. Y creo que un claro ejemplo de esto es lo ocurrido en Uruapan, donde vimos el presunto asesino de Carlos Manso es prácticamente un adolescente, ¿no? Sí. Es alguien muy joven. 17 años. 17 años y al mismo tiempo Carlos Manso era un hombre sumamente joven. Sí. Entonces sí creo que a nivel nacional y también a nivel ¿Pero por qué dices global, que se empezó a hablar de este tema? porque justo se empezó a hablar mucho de este tema a través de podcasts, a través de distintos medios de comunicación, se puso sobre la mesa la situación en la que están viviendo los niños, los adolescentes y los hombres en general, ¿no? Se está hablando también de una epidemia de soledad, ¿no? De los hombres. Y también cómo los estereotipos de género han forzado y obligado a los hombres a no hablar de ello. Entonces, justo por eso me parece que es muy importante que en este año se haya comenzado a hablar. Digo, ha sido una conversación a lo largo de mucho tiempo, pero este año me parece que cada vez más lo empezamos a visibilizar. Y sobre todo en los jóvenes, ¿no, Melissa? Sobre todo los jóvenes. Si no mal recuerdo, la tasa donde más se encuentran los suicidios son hombres jóvenes entre 25 y 34 años. Exacto. ¿No? Entonces sí es algo que tenemos que voltear a ver. Y muy relacionados con el tema de la soledad, como tú dices. Mucho del ¿no? tema de la soledad, ¿no? Entonces creo que con también, esto de las redes, y también de las apps. Aquí tuvimos el tema de las apps para ligar, ¿no? Que no, y lo es importante, otro mundo, y creo que eso ¿no? también nos lleva a otro tema muy positivo de este año, es que en la agenda pública empezamos a hablar de los cuidados como un tema central. Y creo que eso también es algo que se le tiene que reconocer y aplaudir a la presidenta, porque justo fue de los puntos que se pusieron en la agenda gracias a que llegó Claudia Sheinbaum al poder. Aunque no le han metido mucho dinero, ¿eh? No, Es más. y va un poco a lo que voy. Sí. Todo tiene su sombra y su luz, ¿no? Claro. Por supuesto que es muy positivo que estemos hablando de esto, pero lo negativo es que no le están metiendo el presupuesto necesario para la creación de un sistema nacional de cuidados. Sí. Pues muy interesante porque aquí alguna vez una mujer que yo respeto muchísimo y la quiero muchísimo decía, oye, en tu programa hablan mucho de feminismo y de feminidad y eso. Nunca hablan de masculinidad. Es verdad. Y sí me movió el tapete. Dije, no, pues sí tenemos que empezar a hablar de eso, porque efectivamente, ¿no? Como que los hombres... Pero van de ¿no? la mano, Hablen ¿sabes? también de masculinidad, ¿no? Va muy de la mano. Sí. Justo me parece que va muy de la mano en tanto que son pocos los hombres que se atreven también a hablar de esto y por lo tanto, pues... Pues yo no conozco a ninguno. ¿sí? A No, ver, es que cuando me dijo, dije, ¿ya quién invito? ¿Quién va a querer hablar de eso? Dios mío, ¿no? No, de verdad, Sí, sí. No es broma. Pero bueno, Vanessa, lo malo. Lo malo. Bueno, este fin de semana yo terminé de leer un libro fantástico sobre los campos de concentración en la Alemania nazi. De hecho, es el libro fundacional de la literatura, se llama Literatura Concentracionaria. Es de un italiano que se llama Primo Levi, Ah, bueno, ese libro. que estuvo Bueno, sí, en pues, Auschwitz. en un campo de concentración cercano a Auschwitz, bien poquito tiempo, y tuvo pues la oportunidad de salvarse. Lo recomiendo muchísimo porque además Luego se suicidó Primo Levi. está escrito en un tono muy sobrio que no te presenta a Primo Levi como una víctima, sino como un No, es un testigo. librazo, Lo recomiendo muchísimo. Pero en el libro, hacia el final, el autor responde algunas preguntas que el público le ha hecho, estudiantes y adultos, en torno a su experiencia en el campo de concentración. Y ahora verán a lo que voy. Porque la pregunta que él contesta y que me impactó es
¿cómo es posible que haya podido suceder un genocidio, el exterminio de tantas millones de personas en el corazón de Europa, sin que nadie hiciera nada, sobre todo sin que los alemanes hubieran hecho algo o hubieran manifestado alguna resistencia? Y lo que Primo Levi contesta es que hay dos circunstancias por las cuales eso no sucedió. Primero es porque las tecnologías de la información no estaban tan desarrolladas como ahora lo están, es decir, no nos estábamos enterando instantáneamente de todo en todo el tiempo, y porque los nazis hicieron un ejercicio para que el grueso de los alemanes no se enterase de lo que estaba pasando o no se enterase de la crueldad de lo que ocurría allá adentro. Y leyendo esto este fin de semana, y para allá va mi respuesta, es que me doy cuenta cómo Primo Levi estaba profundamente equivocado, porque hoy con las tecnologías de la información como las tenemos, en donde nos enteramos de lo que sucede en todo el mundo y donde nuestras redes sociales están inundadas de imágenes de Gaza, Gaza sigue sucediendo y su genocidio sigue sucediendo. En el mismo programa, el año pasado, yo mencioné como lo más malo del 2024 el genocidio en Gaza. Y hoy lo vuelvo a mencionar, y lo triste es que 70,000 vidas han sido perdidas y eso no parece tener fin. Entonces, termino. Lo más malo de este año para mí es habernos dado cuenta de que la humanidad hoy no es mejor que en tiempos de la Alemania nazi, acaso es peor. Bueno, aunque la buena noticia es que ya terminó, digamos, ya hubo un cese al fuego. Bueno, ¿no? 160 personas han muerto esta semana con cese al fuego. No, pero vaya, lo que me refiero es dentro de esta mala noticia, que obviamente claro que lo es y es una de las cosas más malas que sucedió este año, hay que decir que hay un atisbo, digamos, ¿no? Digo, y por cierto, a esa hay que dársela a Donald Trump, ¿eh? Es que a mí con todo lo mal que me cae, pero también sí su participación es fundamental para ese cese al fuego, ¿no? Le valió la medalla de paz de la FIFA, ¿no? No, bueno, ya ni me hables de eso porque el chupamedias de Infantino, qué barbaridad, Tremendo. qué horror. Pero bueno, lo malo entonces el tema de Gaza. Muy bien. Mira, lo malo para mí, y lamento mucho, que yo creo que aquí le voy a ganar el tema a Melissa, Sí. pero le voy a entrar por otro lado, que no es el estrictamente jurídico. Para mí la mala noticia del 2025 es la reforma judicial. Sí. Y le voy a entrar desde el lado de la incertidumbre económica. Sí. Yo escucho mucho a la presidenta quejarse de que falta inversión. Veo que, digamos, entre los economistas hay bastante consenso de que ya preocupación de cómo se acumula la falta de crecimiento. Yo recuerdo que una de las grandes críticas al periodo neoliberal era que mediocre era el crecimiento que promediaba alrededor de 2%, y hoy en día ya quisiéramos tener ese crecimiento mediocre del 2%. Y yo, bueno, desde luego hay muchas variables, no le voy a imputar todo esto, pero yo creo que algo que pasó que le ha afectado mucho, sobre todo a la presidenta Sheinbaum. Ella es la que se ha tenido que comer el efecto de esa decisión, aunque estrictamente no haya sido una decisión de ella, porque esa reforma se hizo todavía en el último mes, en la ventana de septiembre, ¿te acuerdas? De López Obrador. Creo que sí, es un daño autoinfligido que se hizo México, que no ayuda para nada a crear un clima de mínima confianza y de certidumbre en cuanto a las reglas para resolver los conflictos, pues que yo creo que nos va a costar mucho. Nada más estoy hablando de la parte económica, ¿no? En un momento, además, donde hay un entorno económico internacional de por sí muy adverso, esto es como si hubiéramos tenido un caminito lleno de piedras y decidimos soberanamente ponernos otra piedrota en el camino. De por sí, insisto, la economía no venía bien desde antes, es verdad, pero con más razón me sorprende muchísimo, digamos, que entre las consideraciones que se hayan hecho respecto a cualesquiera que hayan sido los beneficios esperados, imaginarios, ficticios o no ficticios de esta reforma, no se haya puesto mucho más peso en algo que se veía venir también por todo mundo, que iba a ser, pues, esto va a ser profundamente disruptivo en términos de la certidumbre económica, el atractivo de México. Y además, digamos, eso al final no pasó por Trump, pero ustedes recordarán cómo se hablaba de la promesa del nearshoring, la inversión se va a derramar.
Bueno, no se derramó por muchas razones. Una de ellas también es la incertidumbre creada porque ahora pues no sabemos cómo van a interpretar las reglas los jueces, no sabemos si digamos, todos los precedentes se van a respetar, ¿no? Yo entiendo que hay de pronto algunos lugares donde las cosas no van tan mal en materia judicial, pero en general me parece además una cosa con respecto a lo cual hay muchísimo consenso. El impacto económico de la reforma judicial ha sido profundamente negativo. Muy bien. Y aunado a eso, yo creo que este año la farsa de esa elección, ¿no? Sí. Y el papel que jugó el Instituto Nacional Electoral y sobre todo el Tribunal Electoral Justo. al legitimar lo que a todas luces fue un fraude electoral con los famosos acordeones, pues en fin, ¿no? O sea, acabamos con la Suprema Corte de Justicia del acordeón, ¿no? A ver, hago un poco eco a lo que mencionaba Carlos. Me parece que sí. Yo no sé si es lo malo o lo feo, ¿no? De este año, Sí. El tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque sí me parece que por supuesto que desde el tema económico es sumamente preocupante y además a esto se le suma también una Suprema Corte que en ocasiones no ha sabido comunicar las razones. La nueva Suprema Corte no ha sabido comunicar ciertas decisiones que han puesto muy nerviosas a las y los inversionistas. Sí, ¿no? lo de FEMSA. Lo de FEMSA, todo este tema de la cosa juzgada, y la cosa juzgada ya no iba a ser Sí. cosa juzgada, que se iban a revisar Sí. ciertos asuntos que ya se habían dado por concluido. Esto, vaya, creo que generó muchísima incertidumbre y por supuesto desde el tema económico, pero también desde el tema de cómo esto puede traducirse en un desmantelamiento de los principios más básicos del derecho, ¿no? Que ya cuando te pones a revisar qué fue lo que se dijo realmente, pues entonces dices, bueno, es que no es lo que se dijo que decía la Suprema Corte, pero ahí me parece que es una falla por parte de la comunicación de la Suprema Corte enorme. Ahora, creo que también, como bien mencionas, todo el tema de la propia elección fue desastrosa, ¿no? Desde Sí. cómo empezó hasta cómo terminó. Y creo que aquí todos los actores involucrados estuvieron, pues pusieron un pedazo del pastel para que esto fuera desastroso a todas luces, desde que vimos cómo se eligieron, la tómbola cuando se les cayeron las bolitas, Las ¿no? bolitas, No, sí. no, todo fue muy desaseado y por supuesto esto está teniendo efectos en la ciudadanía, ¿no? Porque recordemos, no todo es la Suprema Corte, no todo es juzgados de distrito. Esto afectó también a los poderes judiciales locales, ¿no? Correcto. Y ahí es donde la ciudadanía tiene la mayor cercanía con lo que es la injusticia o la justicia o el acceso a la justicia en general. Estamos viendo justo que en juzgados familiares, que en juzgados civiles, el retraso está siendo enorme. Ya se está... Ya se está empezando a ver. La Ibero tiene un... Sí, vino el otro día el Observatorio. rector. Justo, Sí. tiene un observatorio y Sí. es de los grandes hallazgos, ¿no? Sí. Y creo que ahí es de lo malo y lo feo de nuestro 2025 y que además no solo de esto estaremos hablando todavía el próximo año y yo creo que los que siguen, ¿no? Correcto. Bueno, pues vamos a lo feo. Bueno, lo feo a mí me Vanessa. parece la exhibición de algunos cuadros morenistas que se prometían humanistas como verdaderos neoliberales o cosas peores, ¿no? Primero, por supuesto, que pienso en estas conductas poco éticas que dañan moralmente al movimiento y que decepcionaron a muchísimos simpatizantes. Pienso en los viajes lujosos de Andrés Manuel López Beltrán, de Mario Delgado, esta creciente soberbia de Gerardo Fernández Noroña, que durante todo el año lo vimos caer francamente en triste picada. Pero me refiero también a algo más profundo, que no solo son conductas poco éticas, sino conductas presuntamente ilícitas o presuntamente ilegales, ¿no? Me refiero a Sergio Gutiérrez Luna y a su esposa, la ya famosa Dato Protegido, Qué cosa y a su hace, inexplicable fortuna, que no solo no está en sus declaraciones patrimoniales, sino que no guarda proporción con lo que gana un diputado en este país, algo así como 80,000 pesos. Sí. Me refiero también a la innegable relación entre Adán Augusto López Hernández y el líder de la barredora, de Adán Augusto López Hernández, y su inexplicable fortuna y el cinismo con el que nos pretendió dar una explicación, la riqueza de sus círculos más cercanos, pero sobre todo lo más feo ha sido la impunidad en favor de estos cuadros. Hoy los Adanes, los Monreales, los Gutiérrez Luna están impunes y coleando. Eso es seguramente lo más feo de este año. Y ya les quitaron el corralito en este último quitaron el meeting, corralito. ¿no? Donde ahí lo discutíamos ayer en la mesa de ayer. Pues la idea es que el movimiento siga unido y eso tiene un costo. Claro. El costo es
pues ver esta impunidad de Claro, estos y políticamente personajes. entiendo los beneficios porque le dio la remoción de Gertz y el nombramiento de Ernestina a la presidenta tener un personaje tan debilitado como Adán Augusto López, pero pues los Sí. ciudadanos pues no podemos estar sino ofendidos, frustrados ante tal impunidad. Sí, sí, totalmente. Muy buen punto. Adelante, Mira, Carlos yo Lofeo. más que lo feo, te diría los feos del 2025. Sí. Yo creo que son Trump, Netanyahu y Putin. Trump, digamos, por muchas razones dentro de la política interna de Estados Unidos, para México es probablemente de lo más feo de 2025 y bueno, para el mundo esta sensación de pronto en la que aquel que criticábamos porque se sentía el policía, ahora se volvió el bandido, ¿no? Y es peor que el policía, ¿no? Le puedes aplicar muchas de las mismas críticas del policía, más ahora la ilegalidad con la que actúa de manera, digamos, completamente petulante y descarada, ¿no? Entonces, bueno, Trump, Netanyahu, digamos, y la parte, alguna vez lo comentamos aquí, Leo, las motivaciones de política interna que ha tenido Netanyahu para prolongar, Ahí sigue, digamos, pues el ataque, el genocidio en Gaza, porque es pues realmente es el clavo ardiente al que él se aferra para no caer. Ya no nos acordamos porque la atrocidad de lo que ha ocurrido en Gaza ocupa pues todo el ancho de banda de alguna manera de nuestra visión, pero hubo manifestaciones multitudinarias en Israel para tratar, primero para protestar contra la reforma judicial que estaba impulsando Correcto. el gobierno de Netanyahu y después en contra de Netanyahu. Y Netanyahu de pronto encontró en esto de Gaza una manera de darle la vuelta, de comprar tiempo, y ahí sigue, ¿no? Y digamos, esa motivación que tiene su raíz en la política interna, bueno, pues ha tenido una serie de reverberaciones internacionales Sí, totalmente. tremendas, y bueno, en particular contra el pueblo palestino, y finalmente Putin también, que digamos, igual se aferra al tema de Ucrania, a la, digamos, esa cosa de conquista territorial, y que no hay manera, digamos, de persuadirlo. Incluso el propio, tú decías ahorita que los triunfos de Trump en Gaza, yo tengo mis dudas de eso, El triunfo, un pero triunfo. más allá de eso, Sí. Trump no tiene triunfos con Putin. No. De hecho, parecía que ya había logrado... le ha dado el avión. Le estaba haciendo manita de puerco a Zelensky. Zelensky un momento dijo, bueno, ok, va, ya. Sí. Y paradójicamente, el que hubiera sido el ganador de esa intervención de Trump en ese conflicto, que era Putin, dijo, no, yo quiero más. Y Sí. entonces Trump se empezó a echar para atrás. Yo creo que Putin es una de las grandes fuentes de inestabilidad y de conflicto hoy en día, digamos, en términos geopolíticos, y ya no nada más por Ucrania, sino por todas las provocaciones y las incursiones que tiene Rusia en distintos espacios aéreos o a través de sus submarinos. Putin es un provocador constante que está midiendo hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque durante los últimos 10 años o quizás un poco más, se la ha pasado haciendo eso y se sale con la suya. Y todo parece indicar que Ucrania va a ser otra palomita más en esa conducta que tiene Putin de estar desafiando a otros países, a las normas internacionales, al balance geopolítico. Y a mí me preocupa muchísimo, digamos, la posibilidad de que en algún momento esa provocación no sea respondida con la prudencia o con, digamos, la cabeza fría con la que hasta ahora se ha tratado de responder a Ucrania, con el costo de que ahí sigue. Bueno, en esa triada yo, si me permites, digo ya a reserva de que ahorita hable Melissa, incluiría a Nicolás Maduro, ¿eh? O sea, cómo se robó las Sí, elecciones tienes razón. este año. Muy bien. Así es. ¿No? Porque ya, lo que vimos es que ya es un régimen claramente dictatorial, que está dispuesto a subvertir la democracia, porque está comprobado cómo se robaron las elecciones en Venezuela, ¿no? Así es. Por supuesto. Y yo creo que, digo, hay muchas cosas desafortunadas y feas que pasaron en nuestro 2025, pero algo que también en lo que me gustaría detenerme es cómo este año también vimos cómo el punitivismo sigue incrementándose en nuestro país, ¿no? Cómo en lugar de apostar en política pública, en políticas de prevención, seguimos apostándole a un punitivismo que estamos viendo, que sabemos que está comprobado que no funciona. Tan solo un ejemplo de ello es esta cuestión de los vapeadores, ¿no? En donde Pero ni va a servir, Melissa. no va, Eso es- y yo diría algo, Leo, no va a cumplir su objetivo, pero sí va a generar ciertos efectos negativos en donde los vapeadores se van a vender, pero
no van a estar supervisada la cantidad de elementos. ¿Sabes lo que hicieron? Le regalaron un negocio de más de 1,000 millones de pesos al crimen organizado. Al mercado negro. Esto se va a hacer en el mercado negro. Claro. Y me parece que de nuevo es no voltear a ver los problemas de frente y apostarle a resolverlos, apostarle a la prevención. Y esto a quienes termina afectando siempre es a las personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y además a mí algo que me molesta genuinamente es como este tipo de iniciativas además están muy mal hechas, ¿no? Porque no se respeta los principios, los principios elementales del derecho. Creo que eso es algo que se tiene que retomar y que espero que el siguiente año nuestros legisladores en verdad hagan iniciativas con apego a los principios generales del derecho. Creo que eso ha sido de las cosas más feas que hemos visto a lo largo de este año, también del año pasado, cómo se han pasado por el arco del triunfo todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Con las reglas más elementales. Ha sido muy feo ser abogado en este año, entonces. ¿No? Digo. Ha sido muy complicado ser abogada y litigante durante el 2024 y 2025. Digo, también nos han forzado como gremio a ser más creativos en nuestras estrategias, a también sabernos comunicar mejor. Pero sí creo que el 2025 es un año en donde las personas legisladoras nos demostraron que genuinamente no les importa el derecho. No, bueno, pero es parte de la concentración de poder, ¿no? Así es. O sea, lo que estamos viendo es un abuso de poder. Así es, y me parece que es necesario que retomemos la importancia del Estado de Derecho y particularmente del derecho. Pero ahí es donde ves que, pues, a ver, porque todo esto de los vapeadores, por ejemplo, sale de un capricho de López Obrador, al parecer porque estaba enojado que su hijo usaba vapeador. Supuestamente. Eso es lo que se rumora, ¿no? Lo contrario de que te decía la política basada en la evidencia. Exacto, ¿no? O sea, entonces prohíban, además lo prohíben la Constitución, los vapeadores, ¿no? Junto al fentanilo, o sea. Muy desafortunado, ¿no? Entonces sí me parece que ha sido de las cosas más feas que hemos visto también a nivel nacional en nuestro país. Bueno, pues ahí está lo bueno, lo malo y lo feo. Un año muy intenso, es hora de irse a descansar, cargar pilas, porque el 2026 también se ve movidito. Bueno, pero nos queda un episodio más de recomendaciones, ¿no? Correcto. No, pero yo decía ya de temas. De lo político. No, el que viene va a estar padrísimo. Excelente. Pues, Ya es de bajadita. Ya es de bajadita y además son los que yo disfruto muchísimo porque es ya, ¿no? O sea, lo rico de que leer. Bueno, yo empecé hoy con Primo Levi, ¿eh? Sí, bueno, Primo Levi, gran autor, desde luego. El libro se llama Si esto es un hombre. Si esto es un hombre, exacto. Así es, que es un gran libro. Y por cierto decía, estoy casi seguro que Primo Levi se acabó suicidando, pero lo tengo que checar. No, sí, creo que sí. No, acabó siendo muy dura la experiencia. Como varios de los autores Así es. Esa tradición que decía Vanessa del... Gracias, Melissa. No, Feliz año. Feliz año. Nosotros nos vemos la semana que entra. Gracias. Y hacemos una breve pausa. Viene Eduardo Bojorquez porque hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y vamos a hablar de en qué lugar se ubica México en este tema de la corrupción. Regresamos en un momento más.